para adentro inhibir su posibilidad de articulación, su potencialidad histórica, y para afuera anular su gran potencialidad histórica nuevamente en cuanto mayoría nacional. Creo que son algunas de las ideas que podemos, en este sentido, hablar de las características y las lógicas de cómo funciona o qué ideas está detrás del Estado colonial y del Estado republicano, que quiere decir república, cosa pública, pero esa cosa pública es un asunto privado de los grupos dominantes del país. Y un ejemplo, tal vez con esta parte, cerrando esta primera parte, es decir, ¿no es cierto?, cuando el presidente Evo Morales, el 2006, asumía la presidencia de la República, pues había un gran debate de cómo iba a vestirse, o de corbata, o de poncho, o de chamarra. Y los grupos de poder, en ese sentido, armaron un problema, digamos, yo le llamo policíaco. ¿Por qué? Porque según ellos, según su visión, su lenguaje corporal, era imposible, era inadmisible que un presidente de la República pueda vestirse chamarra o chompa, sino tiene que vestirse sacón y corbata. Y esto, que parece ser una cosa muy minuda, implica sin duda, digamos, una crítica, o si quieren, digamos, el develamiento de la interioridad del sentido de asunción de estos grupos en relación al cuerpo de la presidencia. Es decir, ellos asumieron que el cuerpo de la presidencia es asunto privado y particular de este grupo de poder. Y por tanto, algún ajeno a ese espacio llegó y estaba alterando ese orden normal de cómo debe vestirse un presidente. Por lo que fue un insulto a la ética, a la moral, a la estética del poder colonial y liberal, que estaba en ese sentido cuestionado, por tanto, de cómo no debía vestirse el nuevo presidente indígena. Esta es posiblemente la ejemplificación más clara de cómo la subjetividad de los grupos de poder han sido develados en su condición más descarnada de sentirse casi propietarios del cuerpo del presidente de la República. Y por tanto querían vestirlo a su gusto y a su modo, como siempre lo habían hecho. Pero en este caso no era posible, porque era alguien, además de cuerpo, de lenguaje, de origen, de otro lugar. Y por lo tanto fue, repito, una afronta a la intersubjetividad de los grupos de poder que no aceptaban tal posibilidad, tal hecho, porque se considera, y de hecho es así, la alta magistratura de la nación. Por lo que decía, ¿no es cierto?, vamos a hacer quedar mal al país. Debemos expresar una idea de civilización hacia el mundo exterior, cuando eso era una idea interiorizada por dentro de la intersubjetividad de los grupos de poder, y mientras cuando descubrimos que en España, ¿no es cierto?, o en Asia, en África, la chompa del presidente electo Evo Morales más bien le llama la atención y, digamos, quiebra protocolos, y eso rompe con cierta normatividad de estilo de los presidentes que deben vestirse. Y incluso positivamente llama la atención, por lo que entonces descubrimos que la forma interiorizada de la subjetividad de los grupos de poder es más básicamente, internamente muy inculcado, y es un hecho profundamente colonial, es un hecho que profundamente racista incluso, y un hecho profundamente de inferiorización de la que hablaba hace rato, ¿no? Creo que son ideas centrales que yo puedo plantear en este breve tiempo sobre esta primera parte. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Bueno, entonces, a partir de esta contextualización y esta explicación del contexto, la pregunta es, ¿no?, ¿qué significará entonces descolonizar el Estado? Y es una pregunta fundamental porque implica varias cosas, ¿no?
implica en un principio, como idea central, ¿verdad?, desmontar todo aquello que habíamos nombrado más arriba. Pero antes de eso, creo que en términos epistemológicos en ciencias sociales debemos decir algo que debe ser claro. El sistema de dominación liberal, moderna o colonial, pero más propiamente liberal y moderna en la academia, en las ciencias sociales y en las ciencias físicas y matemáticas, hay un principio epistemológico básico, ¿no?, de razonamiento lógico, que es la relación de pensar el conocimiento, la ciencia, a partir de la relación entre sujeto y objeto. Esta relación de sujeto-objeto es uno de los fundamentos para pensar o para conocer la realidad, la ciencia, la filosofía, toda esta área de conocimiento. ¿Qué implica esto? En tanto yo sujeto cognoscente, pensador o científico, o convierto la realidad o otros seres humanos en objeto. Y esta conversión en objeto implica, en esa lógica, el anulamiento de la potencialidad de ser sujetos de esas personas que la estamos convirtiendo en sujetos de investigación. Por eso Ayrato dice mi objeto de investigación, es un lenguaje de esta categoría. No, mi objeto de investigación es, no sé, los movimientos sociales. Esta relación entre sujeto, quien piensa, quien nombra, quien escribe, quien puede visibilizar, ¿no es cierto?, el científico, el intelectual, el que tiene cualidades de conocedor de la realidad, de nombrar, tiene categorías, tiene métodos, ¿no es cierto?, es el que tiene el poder de nombrar o no nombrar un tema, un fenómeno, un hecho. Y los objetos, en este caso, no tienen la posibilidad de nombrar tal hecho, porque son objetos en tanto que sujetos, personas humanas también, ¿no es cierto? Y esta es la posibilidad del anulamiento de la relación de diálogo entre lo que sería quien conoce y el conocido. Y este es un principio epistemológico que domina la ciencia moderna, ¿no? Y no salimos de este paradigma, de este modelo de razonamiento, que es básico en ese sentido entender y viajar, ¿no es cierto?, entrevistar, fotografiar, qué sé yo, filmar a los investigados, a los objetos investigados, para documentar, para registrar, ¿no es cierto?, y hacer luego nuestro objeto de análisis, ¿no? Esa es la relación fundamental que debe ser pensada críticamente desde Bolivia, porque es una relación, repito, en la que está muy sutilmente, epistemológicamente dada el sistema de dominación académica, política, económica y varios otros sentidos. ¿Cuál es la propuesta que en este sentido tendría que haber en principio? Subvertir esta racionalidad, esta lógica de razonamiento de sujeto-objeto, más bien entonces pensar en la relación de sujeto-sujeto. ¿Qué implica esta relación